Muchos de ustedes estuvieron el mes anterior, donde tuvimos la charla de introducción sobre las revisiones sistemáticas y la colaboración Cochrane. Hoy día lo que vamos a ver, ya vamos a profundizar en los aspectos más metodológicos de las revisiones sistemáticas. La idea es que hoy día vamos a hacer un breve resumen para los que no estuvieron la vez pasada de lo que es una revisión sistemática y cuál es su utilidad, y después vamos a detenernos en los aspectos metodológicos, desde cómo identificamos un tema de revisión sistemática hasta el análisis e interpretación de los resultados. Es una descripción global de cada uno de los aspectos metodológicos, ¿ya? Pero en cada uno de estos aspectos más adelante van a haber conferencias y talleres específicos para profundizar y hacer actividades más prácticas para poder hacer estas etapas, digamos, con ejemplos y más prácticas, ¿ya? Y finalmente algunas herramientas de apoyo. Entonces, para resumir y para recordar en el fondo, nosotros veíamos que el clínico generalmente se ve enfrentado a una multitud de interrogantes, ya en su práctica cotidiana. Día a día, cuando están atendiendo pacientes, el clínico se ve enfrentado a dudas para las cuales tiene que buscar información para la toma de decisiones. Lo mismo a nivel más global o a nivel más macro, se deben tomar decisiones. Ya, por ejemplo, a nivel de salud pública, y poníamos el ejemplo la vez anterior, en cómo se tomaban las decisiones o cómo se formulaban las recomendaciones en las guías de práctica clínica, ¿ya? Y poníamos el ejemplo de alguna guía de práctica clínica desarrollada por el Ministerio de Salud para las garantías explícitas en salud, en la reforma de nuestro país, ¿ya? Entonces los decisores también tienen que tomar decisores. Cuando digo decisores allí estoy hablando de los decisores de salud pública o a las autoridades, ¿ya? Tienen que tomar decisiones y requieren contar con información, ¿ya? Ahora, como requieren contar con información, el gran problema es que hoy en día la información es muy abundante, ¿ya? Es abundante y también es contradictoria, y a veces es necesario que leer o tener esta información lo más sistematizada posible y de una manera confiable, ¿ya? Entonces, ¿cómo encontramos esta respuesta, ya, ante esta multitud de información? Y nosotros conversábamos de esto del enfoque basado en la evidencia, y solo para recordar decíamos que de las incertidumbres clínicas o sanitarias nos planteábamos preguntas que fueran contestables, buscábamos información en relación a esas preguntas. Esa información proviene generalmente de estudios de investigación. Si nosotros queremos tomar preguntas y el enfoque, estamos hablando de un enfoque basado en la evidencia, entonces naturalmente tenemos que buscar información en estudios que me la respondan. Decíamos también que a veces estos estudios no existen y los investigadores son los encargados de desarrollar este conocimiento, ¿ya? Ahora, cuando estos estudios primarios son múltiples y las personas que toman las decisiones o el clínico toma uno u otro estudio, puede tomar una decisión distinta dependiendo del estudio que esté leyendo. Por lo tanto, las revisiones sistemáticas me ayudan a reunir toda esta información, vamos a ver pronto cómo lo hace, para darme una información lo menos sesgada posible, ¿ya? Resumida y lo menos sesgada posible, ¿ya? Y bueno, decíamos que estas revisiones sistemáticas soportan las recomendaciones que van incluidas en las guías de práctica clínica, y que entonces esto lo aplicamos en la clínica porque estamos tomando la decisión, ¿ya? Entonces resumimos la utilidad de las revisiones sistemáticas como una cosa muy básica. Nos ayuda a describir el estado del arte de un tema en particular, nos ayuda también a identificar brechas de investigación, porque las revisiones sistemáticas nos van dejando, digamos, claro en sus conclusiones qué es lo que falta investigar con respecto a un tema, y la utilidad principal es la toma entonces de decisiones individuales y colectivas, como lo decíamos. ¿Qué es una revisión sistemática de la literatura? En resumen, es un análisis de la información recolectada en diferentes estudios que son hechos por distintos investigadores, ¿ya? Lo importante es que la revisión sistemática de la literatura es un estudio en sí mismo, una investigación que tiene todo un proceso como cualquier otra investigación, y son procesos incluso tan rigurosos como los de un ensayo clínico. Pongo el ejemplo del ensayo clínico, pero todos los diseños de investigación tienen que ser muy rigurosos, ¿ya? Tienen su pregunta de investigación, su hipótesis, el material y método, y obviamente sus conclusiones derivadas de los resultados. Entonces, es la síntesis de la mejor evidencia disponible, y la clasificamos como una investigación secundaria
dado que y los sujetos de estudio, en vez de ser personas, son los estudios primarios, que sí tienen sujetos de investigación que son personas, ¿ya? Porque si hablamos de revisiones sistemáticas de estudios hechos en personas, ¿ya? No he leído nunca una revisión sistemática hecha en animales. Bueno, acabo de hacerme la pregunta, ¿ya? Pero eso lo vamos a dejar para después, lo vamos a buscar. A ver, las revisiones sistemáticas entonces combinan, como su nombre lo dice, de manera sistemática y explícita los resultados de estos estudios primarios, ¿ya? Y lo más importante aquí es que tiene estrategias para disminuir el sesgo y el error aleatorio. Y vamos a ir viendo hoy día en el recorrido de los pasos metodológicos cómo vamos disminuyendo el sesgo y el error aleatorio, ¿ya? La revisión sistemática puede presentar sus resultados de manera cualitativa, describiendo lo que cada estudio dice, ¿ya? Y cuando es posible los resume de manera cuantitativa a través de un metaanálisis. Entonces el metaanálisis, que es como antiguamente se les llamaba a las revisiones sistemáticas, en realidad es el análisis estadístico o es el resumen cuantitativo dentro de una revisión sistemática. ¿Cuáles son las etapas? Y aquí ya empezamos a hablar de otras cosas hoy día. Ya lo anterior era una introducción y muchas de esas cosas ya las habíamos comentado. ¿Cuáles son las etapas? Hablábamos que generalmente uno como clínico, y se está hablando del enfoque basado en la evidencia, parte de un problema clínico, uno tiene una duda en la clínica, ¿ya? Y todos los días, como decíamos, nos planteamos dudas frente a un paciente, porque el paciente nos pregunta o porque ese paciente en particular ha evolucionado de una manera distinta, ¿ya? Ahora, puede venir también, esa es una manera de partir una pregunta de investigación que puede ser respondida por una revisión sistemática. Por otro lado, están las brechas de investigación. Ya de repente uno dice, bueno, ¿qué se sabe con respecto a este tema o cuáles son las brechas de investigación? Entonces, en ese reconocimiento de la brecha pueden hacer la inquietud de hacer una revisión sistemática. ¿Ya? Y también existe necesidad de sistematizar estudios primarios. A veces estamos buscando nosotros como simples lectores de información en salud, estamos buscando una respuesta a la pregunta y nos damos cuenta que existe mucha información y que existe la necesidad de que no hay revisión sistemática y existe la necesidad entonces de ordenar esa información. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos todos estos pasos previos, digamos, me tengo que preguntar, bueno, ¿ya alguien habrá realizado una revisión? Hay múltiples estudios primarios. Tengo esta duda clínica, seguro hay ensayos clínicos o estudios tal vez de otros diseños, pero ¿alguien habrá realizado una revisión? Uno cuando hace una búsqueda de información en salud, lo primero que busca es una revisión sistemática, ¿ya? Entonces me hago esa pregunta, ¿ya? Entonces tengo la posibilidad de que la respuesta sea no, y podría conducir una, ¿ya? Y puede ser que la respuesta sea sí, es decir, que existe una revisión sistemática con respecto al tema. Ahora, que existe una revisión sistemática con respecto al tema en el cual yo tengo mi incertidumbre o mi interrogante, no significa que la pregunta esté contestada. Yo debo, como siempre debo hacerlo, debo leer de una manera crítica esa revisión sistemática. Primero, porque puede el título parecer que contesta la pregunta. Segundo, puede que el resumen me muestre que pareciera responder a la pregunta, pero debo leer la revisión sistemática más exhaustivamente para saber si está bien hecha, si está conducida, cómo se hizo la búsqueda, cómo se extrajeron los datos y asegurarme de que la información que está allí es válida, ¿ya? Entonces la leemos críticamente. Un instrumento que lo vamos a revisar más adelante es el AMSTAR, que es un instrumento que nos sirve para evaluar la calidad de una revisión sistemática, ¿ya? Si la calidad de la revisión sistemática es aceptable y responde a la pregunta, la leo y tomo mis decisiones, o si soy un investigador digo, bueno, no hago la revisión sistemática, cambio de tema, está respondido, no es ético duplicar esfuerzo y hacer el estudio nuevamente. Y si no responde, porque no responde a la pregunta directamente o porque tiene debilidades importantes, tendré que conducir una de mejor calidad, ¿ya? Entonces, tenemos acotado, ¿no es cierto?, nuestro tema de investigación, sabemos que la pregunta es novedosa. ¿Cómo procedo? Aquí lo que yo estoy diciendo es cómo procedo en general, después vamos a ir ahondando en cada uno de los puntos. Lo primero, si mi revisión, y como nosotros estamos aquí hablando como centro colaborador Cochrane, si mi revisión la voy a hacer Cochrane, debo inscribir el título en la colaboración Cochrane, ¿ya? Yo les comentaba el mes pasado que la colaboración Cochrane, uno de sus principios es la no duplicación,
Ya no duplicar esfuerzos en que la gente estudie el mismo tema múltiples personas, digamos, múltiples equipos. Por lo tanto, en la colaboración Cochrane, sobre un tema específico, hay un equipo que trabaja sobre esa revisión y nadie más trabaja sobre esa revisión, ¿ya? Entonces, existe un primer proceso editorial que es la inscripción del título, ¿ya? Entonces, uno tiene que ver si la revisión está hecha en la Cochrane, si el título está inscrito, porque el título que esté inscrito no significa que la revisión esté hecha, significa lo más probable que está en proceso, ¿ya? Entonces, generalmente ahí uno se comunica con el grupo Cochrane en cuestión, dependiendo del tema, ¿no es cierto? El grupo de corazón, el grupo de salud pública, etcétera. Habían más de 50 grupos según áreas temáticas, ¿ya? Les manifiesta el interés de realizar la revisión sistemática y se llena un formulario que no es tan menor, es un formulario donde va el interés, una pequeña introducción, los objetivos de la revisión, cómo pretendo extraer los datos, cómo pretendo analizarlos, etcétera, ¿ya? Pero muy resumido deben ser, y el currículum de los autores. Ya aquí cuando uno inscribe el título en la colaboración Cochrane, ya aparte de tener muy claro lo que quiere hacer, debe enviar el título del equipo, y en el equipo debe haber personas con experiencia en realización de revisiones sistemáticas, y generalmente hay novatos y hay expertos en los equipos, ¿ya? Y lo otro, que los equipos tienen que tener personas expertas en la metodología de la revisión sistemática, pero también expertos en el área temática de la revisión, ¿ya? Es bueno tener esa combinación. Entonces, inscribimos el título y luego nos entretenemos escribiendo el protocolo. El protocolo debe publicarse. Una vez que está listo el protocolo, se publica en The Cochrane Library si es que mi revisión es Cochrane. Si mi revisión no es Cochrane, existe esta otra base que es Próspero, donde también podemos publicar los protocolos, ¿ya? Hoy en día se está haciendo mucho énfasis en que de todas las investigaciones se publiquen los protocolos, sobre todo de las revisiones sistemáticas y de los ensayos clínicos, ¿ya? Y luego que se ha publicado el protocolo, porque ya lo tengo escrito, conduzco la revisión, ¿ya? Finalmente publico los resultados en Cochrane Library, si es que he hecho mi revisión en la colaboración Cochrane, y si no, en cualquier otra revista voy a difundir los resultados. Y un aspecto muy importante en todo el proceso es actualizarla, ¿ya? Y eso es algo que la revisión sistemática, que la colaboración Cochrane se compromete a hacer, ¿ya? Uno, una vez que hace una revisión sistemática, tiene que estar cada cierto tiempo, dependiendo de cómo evoluciona o cómo van apareciendo nueva información o nuevos ensayos clínicos con respecto al tema, tiene que encargarse de actualizarla, ¿ya? Entonces, en todo este proceso, dentro de la colaboración Cochrane, hay todo un proceso editorial. Hay revisores que revisan, valga la redundancia, el título, luego el protocolo, ¿ya? Y en el protocolo revisan aspectos tanto metodológicos como aspectos clínicos, aspectos de interés, digamos, del tema en particular, que sean de manera de hacer la revisión lo mejor posible. Y también luego revisan los resultados y las conclusiones. La diferencia en hacer una revisión sistemática, del proceso editorial, de hacer una revisión sistemática Cochrane y una no Cochrane, es que en las revisiones sistemáticas Cochrane el proceso editorial, como ya les he contado, está desde el principio, desde que inscribo el título hasta que termino. Y de hecho, cuando los revisores terminan de revisar el texto final, el documento final de la revisión, y ya con la aprobación de todos los autores, se publica automáticamente. Y desde este año no hay momentos en el año como las revistas que se lanza un número, sino que en el momento que la revisión está lista queda publicada en The Cochrane Library, ¿ya? A diferencia de hacer una revisión no Cochrane, yo hago toda mi revisión con mi equipo sola, o sea, con el equipo, y cuando termino la revisión la envío a la revista, ellos se toman su tiempo en revisar y después tendré que hacer las adecuaciones si es que es necesario. Ahora, este proceso editorial de la colaboración Cochrane lo que busca es, por un lado, la homogeneidad en el método de todas las revisiones y, por otro lado, la calidad de la revisión, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos escribiendo esta revisión? Cuando yo elaboro el protocolo tengo que escribir una introducción, como en todo artículo científico, como en una tesis, como en todas partes. En la introducción de una revisión sistemática hay 3 puntos que son importantes de considerar. Uno es la descripción de la condición, o sea, del problema de salud en el que estoy abordando, y ahí tengo que preocuparme de decir por qué es relevante estudiar ese problema de salud, ¿ya?
Luego la descripción de la intervención, o sea, la intervención que estoy aplicando para ese problema de salud en particular. Y aquí un aspecto importante es detenerse un poco a estudios previos que hayan con respecto al tema, pero que obviamente no han respondido a la pregunta, o que hayan respondido pero de manera controversial en ensayos clínicos y que por eso es necesario sistematizar la información. Y otro aspecto importante a considerar aquí es explicar cuáles son los mecanismos por los cuales esa intervención influye en el problema de salud. ¿Ya? ¿Cómo estaría entonces influyendo y por qué impactaría ese problema de salud? ¿Ya? Y en la tercera parte de la introducción, tiene que ver con la justificación de por qué la pregunta o esta revisión es importante, ¿ya? Por qué es interesante, por qué es novedosa y por qué es relevante, ¿ya? Porque tengo que dejar claro que era necesario hacer la revisión, que no existe otra, que hay resultados controversiales en estudios primarios y que el problema de salud es importante. Resume de alguna manera lo que está antes, pero aquí es muy importante el tema de la novedad de la revisión, ¿ya? Y como toda introducción en un artículo científico, entonces va a dar paso esto a plantear el objetivo de la investigación. Entonces, si bien es cierto en las revisiones y los artículos científicos uno no declara en el texto la pregunta de investigación, nosotros sabemos que cuando hacemos cualquier investigación lo primero que debemos hacer es plantearnos la pregunta, ¿ya? Entonces, ¿cómo nos planteamos una pregunta en una revisión sistemática? Aquí tengo un tema, yo podría preocuparme de qué tan efectiva es la electroanalgesia en cirugía, que es un tema, como está planteado ahí, bastante amplio. Electroanalgesia, o sea, analgesia a través de medios eléctricos en cirugía, cualquier cirugía, ¿ya? Entonces lo que nosotros hemos aprendido es que debemos siempre acotar la pregunta de investigación, ¿ya? Y nosotros aquí usamos la mnemotecnia conocida como PICOR. Identificamos a los pacientes o la población, la intervención o la exposición, la comparación y los resultados o los outcomes, ¿ya? Entonces, si yo voy acotando cada uno de esos componentes, me puedo plantear una pregunta mucho más acotada. Entonces aquí me digo, ¿cuál es la efectividad medida en términos de disminución del dolor posoperatorio, los resultados, de la estimulación eléctrica transcutánea TENS, una intervención más específica que cualquier electroanalgesia, la intervención, como intervención para pacientes sometidos a cirugía torácica, mis pacientes también mucho más acotados, ¿ya? La comparación, cuando no la tengo aquí en la pregunta, se debe suponer que es no TENS, ¿ya? No la comparación. Si lo estoy comparando con otra intervención, lo pondré también en la pregunta, ¿ya? Y aquí, esto igual es, siempre uno dice que la pregunta tiene que ser lo más acotada posible. En una revisión sistemática, la verdad es que esto hay que balancearlo, porque a veces uno puede querer hacer una revisión tan acotada y se va a leer los mismos artículos para responder una pregunta que no es tan acotada, ¿ya? Y a veces aquí se puede ser un poco más amplio, teniendo claro que va a necesitar muchos análisis de subgrupos, que vamos a ver más adelante en qué consisten, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, el mensaje es acotar la pregunta, podemos ser un poco más amplios en la medida de que sea factible realizar la revisión y que tampoco se nos escape y que la pregunta no la podamos abarcar. Pero lo que sí declaramos son los objetivos. Entonces nosotros nos planteamos esta pregunta de investigación y declaramos después los objetivos. Entonces, si traducimos la pregunta de investigación a un objetivo general, nos quedaría como determinar la efectividad del TENS en términos de disminución del dolor postoperatorio en pacientes que fueron sometidos a cirugía torácica. Aquí está el resultado principal, que es la intensidad del dolor, pero puedo tener resultados de interés secundarios y que puedo plantearlos en objetivos específicos, como determinar la efectividad del TENS en la disminución de requerimientos de analgésicos, de la incidencia de complicaciones postoperatorias como neumonias o atelectasias, días de estancias hospitalarias, satisfacción del paciente. Ya puedo tener múltiples resultados secundarios. Y aquí no es terrible tener muchos resultados secundarios, ¿ya? O muchos resultados o muchos objetivos específicos. ¿Por qué no es posible? Porque distintos estudios pueden responder a distintos resultados, ¿ya? Y yo puedo obtener toda esa información y sistematizar la efectividad del TENS en todos esos resultados. Tal vez cuando uno se plantea un ensayo clínico, uno trata de acotar los resultados porque tiene que hacer muchas mediciones, pero aquí en realidad las mediciones ya las hicieron otros y yo lo que quiero es resumir esos hallazgos, ¿ya? Entonces, una vez que tenemos planteados mis objetivos, tengo que
plantear el material y método de mi revisión sistemática. El primer punto, bueno, aquí lo primero es definir, ¿no es cierto?, cuando uno plantea el material y método de cualquier estudio, es definir el diseño que va a responder a la pregunta. Aquí el diseño será entonces a través de una revisión sistemática, ¿ya? Y luego debo decir, bueno, ¿cuáles son los criterios de elegibilidad? Que es lo primero que uno habla en cualquier estudio. Dice, ¿cuál es la población en estudio? Aquí la población de estudio son los estudios, ¿ya? Por lo tanto, tengo que establecer los criterios de elegibilidad de los estudios primarios, ¿ya? El primer criterio de elegibilidad tiene que ver con el diseño, ¿ya? ¿Qué diseños de investigación voy a incluir en mi revisión sistemática? Y el diseño, obviamente, va directamente relacionado a la pregunta. La pregunta que yo puse de ejemplo es una pregunta de terapia, ¿no es cierto? ¿Cuál es la efectividad del TENS en el dolor postoperatorio? ¿Cuál es el diseño que mejor, de mayor nivel de evidencia, que mejor responde a esa pregunta? Es el ensayo clínico. Por lo tanto, yo voy a tratar de incluir solo ensayos clínicos aquí, ¿ya? Si mi pregunta de investigación fuera ¿cuáles son los factores de riesgo o son los estilos de vida saludables, factor de riesgo para el desarrollo de cáncer o algún cáncer específico? Seguramente no van a ser ensayos clínicos los estudios primarios que voy a escoger, van a ser estudios de cohorte, ¿ya? Entonces el estudio primario que voy a escoger va a ser el de mayor nivel de evidencia de los que potencialmente pueden responder la pregunta, ¿ya? La colaboración Cochrane se dedicó desde sus inicios, como les explicaba antes, a hacer revisiones sistemáticas de ensayos clínicos, ¿ya? O sea, a responder preguntas de terapia y de prevención, básicamente, ¿ya? Hoy en día también desarrolla revisiones sistemáticas de test diagnósticos y todo el desarrollo metodológico que se ha hecho va en dirección de esos dos tipos de diseños de estudios primarios, ¿ya? Pero como les comentaba, uno puede hacer revisiones sistemáticas de estudios de cohorte, de estudios de casos y controles, etcétera, ¿ya? Luego, dentro de los criterios de elegibilidad, tiene que establecer qué población quiero que hayan habido en los estudios primarios. Pacientes sometidos a cirugía torácica, ¿ya? Cardíaca, pulmonar, esofágica, etcétera. Todo lo que esté en la cavidad torácica. La intervención, en el ejemplo era el TENS, o la exposición, si ponía estilos de vida saludables, tipo de dieta o actividad física, por ejemplo, y la comparación. Y aquí en esta parte, cuando uno establece cuando define la población, tiene que definir la edad, los criterios diagnósticos, todo muy bien, tal como lo haría en un ensayo clínico, ¿ya? En la intervención y la comparación tengo que establecer todas las posibles comparaciones. Pues yo puedo encontrar ensayos clínicos que comparen el TENS con otra electroanalgesia, si es que quiero compararlo, el TENS con placebo, con TENS placebo, el TENS con nada, el TENS con analgésicos, difícil que lo encuentre, pero puede existir. Entonces yo tengo que plantear todas las potenciales comparaciones que hayan de los grupos, ¿ya? Y finalmente debo acotar los resultados de interés, es decir, estudios que hayan incluido una evaluación de la intensidad del dolor, o que hayan incluido estancia hospitalaria, o que hayan incluido disminución de requerimiento de analgésicos, etcétera, ¿ya? Entonces coloco todos los criterios que tienen que tener los estudios primarios. Luego que tengo esto establecido, tengo que decir cómo voy a buscar la información. Y aquí empezamos con los problemas, no con los problemas, con los desafíos, ¿ya? Empezamos con los desafíos porque decíamos que la revisión sistemática lo que hace es sistematizar y resumir la información con el menor error aleatorio y sistemático, ¿ya? Entonces aquí empezamos con estos desafíos porque yo, para tener el menor error aleatorio y sistemático, tengo que empezar por hacer una buena búsqueda de la información, porque tengo que tratar de encontrar todo lo que existe de estudios primarios que hayan respondido a la pregunta, ¿ya? Y decíamos que tengo que buscar en diversas bases de datos, y no solo la literatura publicada, sino también la literatura no publicada, ¿ya? Entonces debo identificar las fuentes de búsqueda, bases de datos, revistas o resúmenes de congreso, tesis de las universidades, archivos de sociedades científicas, contacto con expertos que puedan estar conduciendo estudios, etc. Luego de definir todas las fuentes de búsqueda, todas las bases de datos, más todas estas otras fuentes, debo establecer una estrategia de búsqueda, ¿ya? Y una estrategia de búsqueda significa, bueno, cómo en cada una de estas fuentes voy a hacer la búsqueda. En una base de datos, como Medline, voy a ocupar estos términos, MESH, términos libres, voy a combinarlos, voy a introducir filtros metodológicos, etc.
para la búsqueda o el contacto con expertos voy a proceder de cierta manera, ¿ya? Y luego finalmente cuando hago la búsqueda debo obtener los títulos y los resúmenes. Como estamos hablando de todos los aspectos metodológicos y les decía que más adelante vamos a ir profundizando, vamos a tener, tenemos programado para el mes de enero tener un taller más largo solo de búsqueda avanzada para aprender a buscar la base de datos y cómo lograr encontrar todos estos estudios, ¿ya? Luego que entonces hago la búsqueda, obtengo los títulos y los resúmenes, ¿ya? Y aquí los tengo que sistematizar muy ordenadamente. La semana pasada, o sea, el mes pasado les hablaba que existen software que me ayudan a ordenar esta información. Luego tengo todos los títulos y los resúmenes. Busqué, tengo que seleccionar mis artículos, ¿ya? De acuerdo a los criterios de inclusión que ya he definido antes, ¿ya? Entonces tengo estos criterios de elegibilidad, los cuales los aplico a los títulos y los resúmenes. Lo primero que uno hace es tener su listado de 100 artículos potenciales, 200, miles de artículos potenciales, como ha ocurrido, y eso no es cierto, algunos se ponen cara, ¿ya? Y leo los títulos y claramente hay muchos que puede excluir con solo la lectura del título, ¿ya? Generalmente son muchos los artículos o muchos los títulos que uno tiene que leer porque como la búsqueda es muy sensible, van a aparecer muchos artículos que no tienen nada que ver, ¿ya? Que no se relacionan con la pregunta, pero yo necesito hacer una búsqueda sensible porque es como el screening cuando hablábamos la otra vez, tengo que hacer después el tamizaje, después yo me quedaré con los artículos que me sirven, pero no se me puede pasar ninguno por alto, ¿ya? Entonces leo los títulos, después leo los resúmenes y con los que ya tenga dudas leo el texto completo y aplico los criterios de elegibilidad, ¿ya? Aquí abajo dice concordancia entre revisores. ¿Qué significa eso? Que todo este proceso de selección de artículos ya empieza a trabajar el equipo, no es una persona la que lo hace. La búsqueda generalmente la hace una persona. En el caso de las revisiones Cochrane, los grupos Cochrane, que son por área temática, tienen un especialista en búsqueda, ¿ya? Un especialista en búsqueda que como trabaja en el grupo se sabe todos los términos y sabe cómo buscar, ¿ya? Y obviamente uno interactúa con él para establecer la estrategia de búsqueda, ¿ya? Cuando uno hace su revisión solo tiene que hacer su búsqueda, ¿ya? Pero cuando yo ya voy a seleccionar y empiezo a leer los títulos, los resúmenes y los textos completos, ya no lo hago sola, porque puedo tener un sesgo, ¿ya? La revisión sistemática minimiza sesgos, entonces tengo que siempre en todas las etapas tratar de disminuir ese riesgo, ¿ya? Entonces aquí ya empiezan a actuar dos revisores, ¿ya? Que de manera independiente y enmascarada revisan los títulos, revisan los resúmenes y después ven a qué llegaron. Cuando hay concordancia y se incluyen los mismos artículos no hay problema, pero muchas veces no hay concordancia, ¿ya? Un revisor incluye un artículo, el otro revisor no. Entonces ahí tienen que ponerse de acuerdo o solicitar un tercer revisor, ¿ya? Este es un ejemplo de cómo se puede escribir una estrategia de búsqueda. Por ejemplo, esta es una estrategia de búsqueda para la revisión de ejercicio en pacientes con alto riesgo cardiovascular. Ya, por ejemplo, no es esa. Esta es una estrategia de búsqueda para una revisión Cochrane de rehabilitación cardíaca, ¿ya? Basada en ejercicio en pacientes con infarto, ¿ya? Entonces, tienen todos los términos y se van enumerando todos los términos con todas sus restricciones, cómo se van combinando con operadores booleanos OR. Ya lo vamos a ver en un taller más adelante cómo se hace esto, ¿ya? Y como yo les decía desde el mes pasado, y como ustedes ya seguramente han leído y se están empapando con esto, decíamos que la gracia de la revisión sistemática es que es explícita, ¿ya? Por lo tanto, esta estrategia está en la publicación, esta la lee todo el mundo, a diferencia de una revisión que no es sistemática, una revisión narrativa, esto no aparece, entonces yo no sé cómo buscar, ¿ya? Esa es una estrategia y después este es el proceso, así se resume el proceso de selección, ya con un flujograma donde me dice aquí, por ejemplo, en Central cuántos resultados. Esta sí es la estrategia de búsqueda para una revisión de ejercicio en pacientes de alto riesgo cardiovascular. Los resultados en Central, que se acuerdan que les comentaba que era el registro de ensayos clínicos que tenía la biblioteca Cochrane, Medline Ovid, Embase,
Expander, ¿ya? El total de resultados de esta búsqueda fueron de 8.467 récords, de los cuales 3.500 eran duplicados. Como eran distintas bases, se removieron todos los que se repetían, quedaron un poco más de 5.000 récords que tuvieron que empezar a leerse, ¿no es cierto? 5.151 fueron excluidos, se va poniendo aquí después de la lectura del título y del resumen, y se evaluaron en texto completo 25 récords que fueron también excluidos, y en esta revisión específica no existían ensayos clínicos que respondieran a la pregunta, ¿ya? Lo ideal es uno, cuando quiera hacer una revisión sistemática, que aparezca algo que yo pueda describir, ¿no es cierto? Pero estas cosas suceden, y esto lo que demuestra, porque esta es una revisión que estamos terminando ahora, lo que demuestra es que la colaboración Cochrane, cuando quiere hacer revisiones, no es que uno no debiera hacer la investigación para obtener resultados, porque está partiendo sesgado. Uno hace una investigación porque quiere contestar una pregunta, quiere resolver una duda, ¿ya? Y esta duda existía, porque en el caso de esta revisión en particular, uno sabe que el ejercicio sirve para la hipertensión, para la diabetes, etcétera. Pero el enfoque de las personas no tienen un solo factor de riesgo, suelen tener los factores de riesgo en conjunto, y cuando se juntan los factores de riesgo se multiplican, ¿ya? Y hoy en día se habla de riesgo cardiovascular global, y las personas que más necesitan intervención son las que tienen riesgo cardiovascular alto, ¿ya? Entonces ese es el foco, queremos saber si el ejercicio sirve para las personas con riesgo cardiovascular alto. Lamentablemente no hay ensayos clínicos que respondan a esa pregunta, y la revisión se declara como vacía o en blanco, y la conclusión es que es necesario conducir ensayos clínicos. De hecho, estamos terminando de escribir el protocolo del ensayo clínico para responder a la pregunta, que esperamos el otro año someter a concursos para financiamiento, porque queremos responder la pregunta, ¿ya? Otro flujograma de otra manera, ya este sí tuvo resultados 29. Luego que ya tengo los artículos, ya sé que incluí, o sea, cuando no incluí ninguno no queda así, pero sabemos que hay que seguir adelante con la idea, pero cuando tengo artículos tengo que empezar a extraer los datos, ¿ya? Y esta es otra parte sumamente importante. Aquí siguen trabajando dos revisores que deben estar ciegos y trabajar de manera independiente, y deben extraer los datos, ¿ya? Cuando hay desacuerdos, uno establece desde un inicio, cuando escribe el protocolo, si lo va a resolver por consenso o con un tercer revisor. Lo más económico es hacerlo por consenso, es lo que más se utiliza, pero a veces el tercer revisor también es una alternativa. Cuando uno escribe el protocolo, ya elabora la hoja de extracción de datos o la planilla de extracción de datos, donde va a incluir toda la información que describe los estudios de diseño. El revisor o los revisores son ciegos del título del artículo, de los escritores, son ciegos entre ellos. A ver, cuando puse ciego ahí, me referí, él me está preguntando que los revisores son ciegos, ¿de qué son ciegos? ¿Si de entre ellos o en relación a los artículos? Cuando escribí ciegos ahí, me refiero a ciego entre ellos. Lo que hace uno no lo sabe el otro, ¿ya? Pero bueno, lo que tú me preguntas es algo que es importante igual de decir. Hay muchos que dicen que si tú sabes, no está definido. Hay algunos que dicen que los revisores no debieran saber quiénes son los autores ni dónde se condujo la investigación, porque podría sesgar el cómo yo extraigo los datos, porque esto lo escribió el doctor Lanas, debe estar bien, ¿ya? O esto lo escribió la doctora Cerón, debe estar más o menos, y podrían sesgarse, ¿ya? Pero eso no está comprobado que realmente se sesgue, por lo tanto no es un requisito. Y por otro lado, cuando hay algunos que dicen que si se sabe dónde, uno puede extrapolar cierta información, digamos, ¿ya? Por lo tanto, los estándares no se ciegan de los autores y de la institución donde se hizo el estudio primario, ¿ya? Pero eso es una buena pregunta. Hay algunos que sí establecen que lo van a enmascarar, ¿ya? Bueno, entonces yo decía que en esta hoja de extracción de datos tengo que recopilar información que describa los artículos primarios en relación al diseño, a la población, porque pueden haber diferencias a pesar de que tengo criterios de elegibilidad establecidos, sobre los resultados, la calidad metodológica o el riesgo de sesgos, ¿ya? Y les muestro un ejemplo muy rápidamente, porque de esto igual vamos a tener un taller, cómo elaborar una hoja de extracción de datos, cómo extraer los datos de un estudio. La puedo hacer así, simplemente en un archivo Word, o la puedo hacer en una planilla Excel. Entonces tengo datos
aquí que describen al estudio, ¿no es cierto?, con el ID del estudio, una primera hoja donde tengo los criterios de elegibilidad del estudio, entonces puedo llegar hasta aquí. Si el estudio está incluido, sigo con mi hoja de extracción de datos, si el estudio está excluido, la guardo. Esperar reevaluación si es que ya hay alguna duda y tengo que trabajarlo con el otro revisor o con un tercer revisor. Luego incluyo la evaluación de riesgos de sesgo, que vamos a hablar ligerito, las características del estudio en cuanto al diseño, los participantes en cada grupo, proporción por sexo, promedios de edad, descripción de las intervenciones, si hay uno o dos grupos, si hay más de dos grupos, tipo de intervención, ¿no es cierto? Dependiendo del estudio voy a armar esta tabla, porque de repente son distintas, van a haber distintos aspectos en las columnas. Si hay terapia concomitante, si es que me interesa. Luego los resultados, para cada variable de resultado tengo que establecer cómo fue medida, porque como después voy a querer resumir los resultados, no voy a poder metaanalizar si fueron medidas con distintos instrumentos. Entonces tengo que ver si los puedo estandarizar o si no los puedo estandarizar voy a tener que reportar de manera separada, etcétera. Tengo que tener claro cómo se está midiendo cada variable de resultado en cada estudio primario. ¿Ya? Y finalmente la tabla que me va a permitir hacer el metaanálisis, donde voy a colocar, aquí está separado, hay dos tablas, una para variables dicotómicas, otra para variables continuas, porque el dato que me interesa es distinto naturalmente. Número de pacientes que tienen el resultado, que murieron, de todos los pacientes en el grupo con ejercicio, por ejemplo, el grupo de intervención, número de pacientes con el resultado, debería decir ahí, en pacientes del grupo sin ejercicio. Y para las variables continuas, lo que tengo que reportar es el promedio de su desviación estándar, ¿ya? Para cada una de las variables, ¿ya? Entonces ahí yo hago mi hoja de extracción de datos. Y como les digo, uno la construye de acuerdo a los objetivos de su revisión. Como les decía, más adelante tendremos oportunidad de profundizar en cómo hacemos esto. Dentro de esta hoja vemos entonces que había una sección que era la calidad metodológica o la evaluación de riesgos de sesgo. Por mucho tiempo se habló de calidad metodológica, hoy en día la colaboración Cochrane lo que dice es que lo que nosotros evaluamos o debemos evaluar es el riesgo de sesgos, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Es que en realidad uno evalúa qué riesgo de sesgos tuvo el estudio primario más que aspectos metodológicos, porque un ensayo clínico puede haber sido conducido muy rigurosamente desde el punto de vista metodológico, pero aún así tener sesgos, ¿ya? Y porque las escalas que existen para evaluar calidad evalúan otras cosas que no son sesgos. ¿Y por qué nosotros queremos evaluar el sesgo? Es porque el sesgo lo que hace es producir un error sistemático, como su nombre lo dice. El sesgo es un error sistemático que me desvía el resultado, me desvía la verdad, ¿ya? O sea, me sobreestima el efecto o me subestima el efecto, ¿ya? Entonces yo evalúo el riesgo de sesgo porque si me sobreestima el efecto y hay mucho sesgo, puede que en realidad no haya efecto, ¿ya? Si hay mucho sesgo que tiende a sobreestimar el efecto. Por el contrario, si hay sesgos que tienden a subestimar el efecto y el resultado de la revisión sistemática es a favor de la intervención, yo estaría muy seguro de que en realidad funciona, porque aún así subestimando el efecto, se muestra que el efecto, o sea que hay efecto de la intervención, ¿ya? Entonces, dice aquí, defectos específicos en el diseño, la realización y el análisis de los ensayos clínicos aleatorizados pueden dar lugar a estos sesgos y eso es lo que evaluamos. Estos sesgos entonces influyen en el análisis, la interpretación y la conclusión de la revisión, ¿ya? Y a diferencia de las escalas de calidad metodológica que por mucho tiempo se usaron, y se siguen usando, es que les daban un puntaje y algunos establecían puntos de corte, incluían o no incluían estudios de acuerdo a ese punto de corte. Aquí lo que se pretende es que, incluyendo todos los estudios independientes del riesgo de sesgo, es cuando, teniendo yo la evaluación del riesgo de sesgo, sé cómo interpretar los resultados y se los voy a interpretar con fuerza, o voy a concluir con fuerza que algo es efectivo, los voy a interpretar o voy a concluir con más precaución, ¿ya? Y si son muy malos voy a tener que decir, no tenemos la respuesta, hay ensayos clínicos pero dicen cualquier cosa, ¿ya? Y por lo tanto habrá que hacer ensayos clínicos de buena calidad, será la conclusión de la revisión. Entonces se usa la herramienta, lo que se propone en la colaboración Cochrane es esta herramienta de evaluación de riesgo de sesgo, que aquí está el resumen. También vamos a tener un taller donde vamos a entender cada uno de los puntos y vamos a aprender a evaluar el riesgo de sesgo de los estudios primarios, ¿ya?
Los sesgos que se evalúan son el sesgo de selección, el sesgo de realización, el sesgo de detección, de desgaste y de notificación. El sesgo de selección tiene que ver con que se hayan distribuido aleatoriamente los pacientes a un grupo de intervención o al otro. Entonces nosotros evaluamos si la asignación a los grupos de tratamiento fue aleatoria y si esta asignación aleatoria estuvo oculta, o sea, no se sabía la secuencia, las personas que incluían los pacientes en el estudio. Sesgo de realización, si había enmascaramiento de los participantes, pacientes y el personal que aplicaba las intervenciones. Para el sesgo de detección, si estaban enmascarados los evaluadores. Para el sesgo de desgaste tiene que ver con la integridad de los datos, o sea, qué tantas pérdidas de seguimiento hubo, en qué grupo ocurrieron estas y si estas pueden estar sesgando entonces los resultados. Y el sesgo de notificación, que tiene que ver con el reporte selectivo, si realmente se están reportando todos los resultados que originalmente el estudio primario había dicho que iba a reportar. Ya, esto es súper importante, tener entonces el protocolo del ensayo clínico y los resultados. En el protocolo puede decir que querían evaluar esto y en la publicación de los resultados finales me muestran la mitad de los variables de resultados. Lo más probable es porque en el resto no hubo significación en los análisis. ¿Ya? Cada uno de estos, de cómo leemos cada uno de estos es un mundo, lo vamos a ver entonces más adelante en un taller. ¿Ya? Así se presenta la tabla de riesgo de sesgos en el Redman, que es el software que yo les comentaba que me ayuda a hacer revisiones sistemáticas por cada uno de los dominios. En verde es cuando es bajo riesgo de sesgo, amarillo cuando no está claro y en rojo es cuando hay alto riesgo de sesgo. En esta revisión, uno de primera impresión ya se da cuenta que la mayoría de los estudios tienen alto riesgo de sesgo. ¿Ya? Esto es de una revisión que hicimos de técnicas kinésicas para permeabilizar vía aérea en pacientes con patología hipersecretora. ¿Ya? ¿Cómo se presentan los resultados? Bueno, entonces nos planteamos la pregunta, establecimos los criterios de elegibilidad, hicimos una búsqueda exhaustiva, evaluamos el riesgo de sesgo, extrajimos todos los datos de los estudios, ya tengo todo en mis planillitas, entonces ahora tengo que analizar esos datos. ¿Ya? Entonces cuando yo presento los resultados, cuando estoy escribiendo mi revisión ya para publicación, lo primero que reporto es el proceso de búsqueda, donde busqué, cuánto encontré, qué quité y va este flujograma que les mostré hace un rato. Luego tengo que hacer un reporte de cuál es la calidad de los estudios, o del riesgo de sesgos, perdón, de los estudios incluidos. Y finalmente resumo la información de los que me interesa, de las variables de resultados, ya que responden directamente mis objetivos. ¿Ya? Puedo hacer entonces, como les decía hace un rato, una revisión, un resumen cualitativo o un resumen cuantitativo. Cuando hago uno siempre quiere hacer un resumen cuantitativo, pero a veces no puedo hacerlo. ¿Por qué no puedo hacerlo? Porque los estudios pueden ser muy distintos entre sí. Uno puede tener, hablo de cirugía torácica y tengo un ensayo de cirugía cardíaca y otros ensayos de cirugías pulmonares, tal vez no puedo combinar los cardíacos con los pulmonares, o tal vez hay pacientes en un grupo eran pacientes muy añosos y en otro eran pacientes jóvenes porque la cirugía torácica era por trauma, no sé. Y yo no puedo combinarlos porque son muy distintos. ¿Ya? En la revisión que les mostré hace un rato, que era de técnicas para permeabilizar la vía aérea, no se hizo un resumen cuantitativo a pesar de que habían 29 ensayos clínicos, porque todos los estudios evaluaban distintas técnicas en distintas patologías y no había manera de combinarlos. ¿Ya? Entonces hubo que hacer una descripción detallada de cómo funcionaba cada los grupos de técnicas en grupos de patologías, pero no se pudo hacer un metaanálisis. Y además las medidas de resultados se medían de distintas maneras. ¿Ya? Pero cuando sí puedo hacer un metaanálisis, tengo que preocuparme de que hayan unidades comunes para establecer esta estimación común. Debo considerar el peso de cada trabajo y esto va ligado directamente al tamaño de muestra. ¿Ya? Un estudio que tiene 1000 pacientes no puede contribuir al metaanálisis lo mismo que un estudio de 100 pacientes, tiene que contribuir más. ¿Ya? Debo establecer si voy a realizar un modelo de metaanálisis de efectos fijos o de efectos aleatorios, y esto va a depender de la heterogeneidad de los resultados entre los estudios primarios. Se lo explico muy rápidamente porque igual vamos a tener un taller donde vamos a aprender más sobre el metaanálisis, pero uno puede tener heterogeneidad clínica, como les decía hace un rato, los pacientes pueden parecerse o no pueden parecerse.
o las intervenciones pueden ser aplicadas de manera muy distinta, por lo tanto no los puedo combinar porque no puedo combinar peras con manzanas. Pero también puede haber heterogeneidad estadística, es decir, que los resultados, bueno, tratar de dibujar ahí, pueden ser muy dispersos. Un estudio me muestra un gran efecto, otro estudio ningún efecto, y el gráfico de bosque es muy disperso, ¿ya? Cuando está todo alineadito, todas las naves espaciales o todos en el árbol de bosque, o sea, en el gráfico de bosque, yo digo que son homogéneos. Cuando son muy dispersos, los resultados muy distintos, yo digo que son heterogéneos. Eso a simple vista. Obviamente los estadísticos crearon un test para comprobar esta heterogeneidad, ¿ya? Entonces yo debo evaluar esa heterogeneidad con un test estadístico. Y si la heterogeneidad o sea, si el P es significativo, es decir, es menor a 0,20, que es un estándar que se ocupa para esto, digo que los estudios son heterogéneos y no los puedo combinar en teoría. Hace mucho tiempo no se podían combinar. Cuando el P es mayor a 0,20, se dicen que los estudios son homogéneos, por lo tanto los puedo combinar. ¿Ya? Lo vamos a ver después en un gráfico. Eso era antes, pero hoy en día se creó el modelo de efectos aleatorios que me permite combinar estudios heterogéneos. No me pregunten cómo lo hacen desde el punto de vista matemático y estadístico, pero existe, y las medidas de resultados son un poco más conservadoras que el modelo de efectos fijos, pero se puede hacer. ¿Ya? Y luego, cuando no puedo combinar o tengo subgrupos que vale la pena analizar distinto, por ejemplo, pacientes añosos, pacientes jóvenes, hago un metaanálisis para pacientes añosos, un metaanálisis para pacientes más jóvenes, por ejemplo. Cuando ya voy reportando los resultados, tengo una tabla de características de los estudios incluidos, cada estudio, sus métodos, participantes, intervención, resultados, una tabla de riesgo de sesgo de los estudios incluidos. Tengo que reportar también las características de los estudios excluidos, porque excluí los estudios, ¿ya? La referencia y la razón de la exclusión. Aquí, por ejemplo, hay una tabla de estudios que están en curso, ¿ya? Son estudios que todavía no están publicados, pero que tienen resultados, ¿ya? Y que seguramente con el contacto con autores y porque ellos publicaron el protocolo o registraron el protocolo de su ensayo clínico, yo sé que existe y les puedo preguntar a los autores por sus resultados para incluirlos en la revisión. Luego hay una tabla donde resume, es una revisión sobre ejercicio versus no ejercicio en pacientes con diabetes. Tengo una fijación con el ejercicio, si se han dado cuenta, ¿ya? Sobre distintas variables de resultado, número de estudios que evaluaron esa variable de resultado, aquí hemoglobina glicosilada, participantes y el tamaño de efecto. Y el gráfico de bosque para cada una de las variables o para todos los metaanálisis que se hayan podido hacer, ya aquí ejercicio versus no ejercicio para hemoglobina glicosilada. Aquí a simple vista uno podría pensar que es homogéneo, ¿no es cierto? Porque todos los resultados tienden, hay estudios con tamaño de muestra más pequeño, otros con tamaños de muestra más grande, como ese y este. Aquí están todos los estudios. El número de pacientes que estaban en la rama de ejercicio, con el promedio de hemoglobina glicosilada y su desviación estándar. El número de pacientes que estaban en el grupo control, con su promedio de hemoglobina glicosilada y su desviación estándar. El resultado puntual de ese ensayo clínico con su intervalo de confianza. Como la hemoglobina glicosilada es una variable continua, ya expresada en porcentaje, pero continua, se ve la diferencia de promedio ya entre los grupos. El peso, 120 debe ser 20%, ya de acuerdo al tamaño de muestra. Ya ahí está el promedio de diferencia, el número, que es lo que representa este gráfico. Y aquí está la estimación entonces agrupada de todos los estudios, que me da una a favor del ejercicio, menos 0,62 con un intervalo de confianza que está dentro de los valores negativos, por lo tanto es significativo y está a favor del ejercicio. O sea, el ejercicio sirve para controlar al menos la hemoglobina glicosilada en pacientes con diabetes, ¿ya? Aquí, ahí iba. Aquí dice heterogeneidad Chi2 y aquí está el P. Dice P 0,68. Eso me dice, al ser mayor que 0,2, algunos establecen 0,50, depende, me está diciendo que los estudios son homogéneos, por lo tanto, aquí está, dice, modelo de efectos fijos. De hecho, allá arriba dice, ese fixes es porque se hizo un metaanálisis de efectos fijos. Y eso responde a que el P era mayor a 0,20. ¿Ya? Si aquí este P fuera 0,02, tendrían que haber hecho un modelo de efectos aleatorios y lo más probable es que este resultado no puede estar un poquito más corrido.
¿ya? Porque como les digo es más conservador, ¿ya? O sea, un poco más corrido hacia el efecto nulo. ¿Sí? ¿Cómo le asignaste el peso a cada...? De acuerdo, es proporcional al tamaño de muestra. Me pregunta ya cómo se asigna el peso. ¿Ya? Cuando tú vas ingresando en el Redman, vamos a tener igual un taller de Redman, cuando uno va ingresando al Redman, vas ingresando los números de pacientes por grupo y automáticamente te va diciendo el tamaño de muestra y asignando el peso en proporción. Ya no es que yo lo haga, lo hace para todo, hay software hoy en día, eso es. Antiguamente seguramente se hacía a mano, ¿ya? Pero tiene que ver básicamente con el tamaño de muestra, ¿ya? Ese es el gráfico de búsqueda. Así se presentan los resultados del metaanálisis. Pero si se fijan, los resultados no son solo el metaanálisis, son todas las tablas que les mostré, el flujograma de búsqueda, etc. Eso es entonces lo principal en una revisión sistemática. Como les digo, cada uno de estos aspectos se tienen que profundizar y tendremos tiempo para ello para los que estén interesados. ¿Ya? Algunas herramientas de apoyo para elaborar las revisiones. Naturalmente el manual de cortapalos de la colaboración Cochrane, que es el handbook, ¿ya? Que les comentaba la vez pasada, les di el link, creo que lo tengo aquí igual, ¿sí? Ahí abajo está. Y también en el sitio de Cochrane.org y en Cochrane.es tienen acceso al PDF de la versión en español. Ustedes deciden en qué idioma lo quieren leer. ¿Ya? Y aquí está todos los detalles. O sea, una pregunta que tiene, aquí está el índice, ¿no es cierto? Y generalmente está. ¿Ya? Software para gestionar referencias. Yo lo que les comentaba cuando tengo los resultados de búsqueda, no es ponerlos en una planilla Excel o leerlos en el WordPad o en un archivo de texto. Ya eso es muy complejo de manejar las referencias y uno cuando se embarca en esta tarea de hacer revisiones sistemáticas debe contar con un software que gestiona referencias como Learnon, ProSite, Reference Manager, que es el que vamos a aprender a usar nosotros. ¿Ya? Permite hacer búsqueda, a pesar de que nosotros no lo usamos mucho para hacer búsqueda, podemos importar las búsquedas desde las bases de datos. Nosotros hacemos la búsqueda en Medline y le importamos a Reference Manager. Nos ayuda a combinar las referencias, chequea los duplicados solito, uno hace una cosa y chequea los duplicados, almacena las referencias, obviamente, nos ayuda a insertar las referencias en un archivo de texto según la norma que yo quiera. Generalmente aquí no, o sea, lo podemos ocupar igual, ¿ya? Pero vamos a aprender a usar el Reference Manager. Debo tener software que realice metaanálisis. Ustedes conocen el Stata, ese es un metaanálisis hecho, es de una revisión de vacunas antirrotavirus, ¿no es cierto? Esa que hicimos hace un tiempo igual, ya en Stata. Y el gran gestionador de revisiones sistemáticas que usa la colaboración Cochrane es el Review Manager, ¿ya? El Review Manager se puede descargar de manera gratuita de los sitios de la Cochrane y lo podemos usar en nuestro computador, ¿ya? Y al mismo tiempo lo podemos usar en el computador y conectarnos al servidor de la colaboración Cochrane, ¿ya? Cuando estamos elaborando revisiones Cochrane, porque ahí está todo el proceso editorial. Aquí preparamos el texto dentro de este software, evaluamos el riesgo de sesgo, construye las tablas, por eso todas las revisiones tienen las mismas tablas, porque uno va introduciendo los datos y van construyéndose las tablas, realiza los metaanálisis, gestiona las referencias. Yo no uso el Reference Manager para gestionar referencias si la revisión es Cochrane, porque también la gestiona el mismo Review Manager. ¿Ya? Y Archie, que es el servidor de Archie Cochrane, que se los presenté el mes pasado. Archie es el servidor donde todos nos reunimos en el ciberespacio a trabajar las revisiones cuando las hacemos Cochrane, ¿ya? Y es entonces, por lo tanto, un medio de comunicación, cuando ahí tenemos la posibilidad de ir trabajando, después decimos está lista para proceso editorial, los revisores me mandan las revisiones, etc. Los recursos, obviamente, el handbook. Este artículo, que por lo menos a los alumnos del magíster es la lectura básica para revisiones sistemáticas, que es más resumido que el handbook, ¿ya? Y algún libro por allí. Y eso. Los copihues, Flor Nacional Chilena, están ahí y aquí vienen las fiestas patrias. Fueron saliendo varias preguntas durante la presentación. No sé si tienen alguna otra duda que les interese aclarar ahora y que ojalá yo pueda responder.
Ahí hay una duda. Una duda súper puntual. Sí, que en una diapositiva que mostró había un cálculo que no me daba. Cuando sacaba los que estaban repetidos, los estudios repetidos, ¿Ya? no me daba la resta. Me daba... Pues... Ya puede ser. ¿Qué diapositiva? No me acuerdo. Puede ser, lo voy a revisar. Pero ¿Ya? era porque puse Tiene que, o sea, lo que pasa es que, claro, si tú tienes 5.000 resultados y tienes 1.000 repetidos, tienes que tener 4.000 que vas a seguir, de los cuales vas a leer porque excluye los 1.000 repetidos. Lo que pasa es que puede suceder que no salga a veces completo porque pueden estar repetidos más de una base de datos. Como son varias bases de datos, puede ser por eso. Pero en realidad, en rigor, obviamente, si tienes 1.000 repetidos de 5.000, 4.000 te quedan para leer los títulos y resúmenes. Eso debiera ser así. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué impacto tiene en la elaboración de las revisiones sistemáticas el ocultamiento de los ensayos clínicos que no tienen resultados favorables para un fármaco, por ejemplo, y que por lo tanto no se publica? Ya, eso es súper importante la pregunta que tú haces. Él me está preguntando, cuando uno hace una revisión sistemática quiere tener los resultados de todos los estudios que existen, publicados y no publicados. Y claramente hay estudios que no se publican, hay un sesgo de publicación, hay un sesgo de búsqueda, cuando uno busca un sesgo de información que se llama el sesgo del reporte positivo, de resultado positivo, o sea que la gente tiende a publicar más cuando los resultados son positivos, y ese sesgo no tiene tanto que ver a veces con los editores de las revistas, a veces tiene más que ver incluso con los autores. No demostré que el ejercicio servía, no demostré que el test servía, me deprimo y no publico el resultado, o eso es un motivo, pero existen otros motivos. No publico que el resultado es negativo porque se va a dejar de vender mi fármaco que yo fabrico. ¿Ya? Esa es la mirada de la industria, ¿ya? Entonces eso es muy importante. De hecho, ahora hay una controversia porque se está haciendo una revisión sistemática, se está intentando hacer una revisión sistemática de los antivirales del Tamiflu, ¿ya? Y todavía las industrias farmacéuticas no entregan todo, algunas industrias farmacéuticas no entregan todos los resultados de estos antivirales, ¿ya? Entonces no se puede hacer la revisión sistemática. Y se sospecha que obviamente no los entrega porque al parecer el dar antivirales a los procesos como la influenza pareciera no tener mucho efecto. Ya hay que concluir la revisión, ¿ya? Pero sí, la revisión en espíritu es lo menos sesgada posible, pero obviamente dependemos de los sesgos que puedan haber previos, que no tienen que ver con los autores de la revisión sistemática, y ahí influye el conflicto de interés, que era lo que hablábamos la vez anterior, de que en el caso de la colaboración Cochrane se libera el conflicto de interés. Nunca la colaboración Cochrane va a estar financiada por alguien que está desarrollando la tecnología, digamos, que se está evaluando, ¿ya? Pero los ensayos clínicos sí, entonces los estudios primarios sí pueden estar influidos por conflictos de interés, ¿ya? Entonces los autores de revisiones sistemáticas tienen que tratar de obtener esos resultados igual, pero cuando no existe, cuando no puede, tiene que declararlo, y finalmente es el lector el que toma la decisión final de qué tanto cree o no en esos resultados. A todo esto, aprovechando eso, busquen en internet all trials, ¿ya? Y si uno firma, se adhiere a All Trials, está uniéndose a una campaña mundial para que los datos de todos los ensayos clínicos estén disponibles para todo el mundo, y de esa manera puedan la industria farmacéutica no influir tanto en ocultar información. Doctora, dos preguntas. La primera es, ¿existe alguna base de datos donde las personas donde los grupos de investigación que no pudieron publicar en alguna revista eventualmente pudiesen publicar, por ejemplo, literatura gris, como para dejarla a disposición de la gente? Y la otra pregunta es si ¿cuánto que se llama? El programa, el REDMA, es tan versátil, por ejemplo, en la parte estadística como el Stata para hacer otro análisis estadístico. Esas serían las dos preguntas. Ya. La primera pregunta era de la literatura gris. Bueno, cuando uno hace un estudio, en rigor, el proceso de investigación no termina, algunos dicen, hasta que los resultados no se han publicado. Otros dicen que el proceso de investigación no termina hasta que el que leyó, entendió y se usó el resultado.
eso sería lo ideal, ¿no es cierto? Entonces, en rigor, uno cuando hace investigación siempre va a querer difundir los resultados, ¿ya? Pero a veces hay mucha investigación que no se difunde. Las tesis de pregrado, por ejemplo, tesis de posgrado, quedan en una biblioteca. Entonces, no es que... Yo creo que más con que haya una base de datos, tiene que ver con que el autor esté interesado en publicar sus resultados. Ahora, obviamente, hay más investigación de la que revistas hay donde publicar, ¿ya? Pero cada vez se está digitalizando más, hay más esfuerzo. Por ejemplo, ya las universidades están cada vez más digitalizando todas sus tesis y haciendo bases de datos, y uno puede entrar a varias universidades y sacar las tesis. Los libros de resúmenes de congreso, ahí se muestran muchos resultados de investigación, ¿ya? Y uno puede verlos allí. Pero así, responderte donde yo puedo, o sea, yo tengo que intentar publicarlo en alguna revista que llegue a la gente, incluso aunque sean revistas en papel. Les comentaba el mes pasado que existe el Central, que es una mini base dentro de la base de datos de Cochrane Library. Tiene ensayos clínicos, es un registro de ensayos clínicos de literatura gris, porque hay gente en la colaboración Cochrane que hace esta búsqueda manual. Entonces, si yo publiqué, por ejemplo, la revista Kinesiología, que es una revista de mi área en Chile, que no está indexada en ninguna base de datos, pronto van a estar todos los ensayos clínicos registrados en Central, porque alguien buscó en esa revista y indexó, digamos, los resúmenes, ¿ya? Pero entonces es un esfuerzo de los autores y también es un esfuerzo de la colaboración Cochrane, que trata de hacer estas búsquedas manuales en todas las áreas para tener disponibilidad de esta literatura gris. Y en relación al Redman, lo que hace el Redman está creado para las revisiones sistemáticas, por lo tanto lo que hace es metaanálisis, no hace otro tipo de análisis estadístico, ¿ya? Pero desde el punto de vista de qué tan amigable es mucho más amigable que el Stata para hacer metaanálisis. O sea, el Redman es a prueba de... es súper fácil, ¿ya? Ahí lo vamos a aprender a usar, ¿ya? Para hacer metaanálisis tiene otras complejidades, pero es bien amigable. Respecto a las normas de actualización de la revisión sistemática, ¿es cada un cierto periodo de tiempo o es por ejemplo, si en un tema aparece un artículo con un suficiente impacto, ya sea en número de pacientes? ¿Cuáles son los criterios para actualizar una revisión? No hay un criterio establecido por año. Uno podría decir, yo me establezco actualizar cada 3 años, cada 2 años. Por ejemplo, las guías de práctica clínica se establecen por año. En una revisión sistemática, en realidad, uno, una vez que hace una revisión sistemática Cochrane, debiera estar anualmente, como tiene la estrategia de búsqueda armada, uno debiera estar revisando, y efectivamente apenas aparece un ensayo o un número de ensayos establecido, uno puede hacer la actualización. No existe un número de años establecido, tal vez depende del tema. El grupo que hace la revisión podrá decir, respecto a este tema, está tan en boga, se están haciendo tantos ensayos clínicos, había muchos ensayos clínicos que se estaban recién escribiendo o registrando, entonces habrá que actualizarla en 1 año más, 2 años más, y en otros temas tal vez voy a tomar mucho más tiempo. Ahora, si uno mira las revisiones Cochrane, casi la mayoría es como en promedio 3 años que se van actualizando, 3, 4 años, y algunas a veces pasan muchos años en que no se actualizan, muchos años, y uno puede leer una revisión hecha hace 7 años atrás, 6 años atrás, 10 años atrás. Hola, profesora. 2 preguntitas también. Una es en relación a, bueno, lo que tengo entendido yo es que, por ejemplo, en general uno espera que las revisiones, para que tengan como un poder de finiquitar los temas, por decirlo, uno esperaría que fuera lo posible sobre ECAs, desarrolladas sobre ensayos clínicos, y que, por ejemplo, sobre todo en lo que tiene que ver con terapia. Pero, por ejemplo, para la Cochrane, si se quiere desarrollar algún tema que tenga que ver con la terapia, si se utilizan otros tipos de o estudios con otro diseño, ¿qué tanto eso impacta, por ejemplo, en la posibilidad de la publicación o no sé, o en la validez de esa revisión? En realidad, la colaboración Cochrane, como les decía, trabaja con ensayos clínicos. Tal vez la salvedad podría ser que no siempre sean aleatorizados, pero si no son aleatorizados, los 2 primeros puntos de la evaluación de riesgo de sesgo los deja
va a tener mucho impacto en los resultados, ¿ya? Porque siempre que sea ético responder la pregunta por un ensayo clínico, debiera responderse por un ensayo clínico. Entonces, más que hacer una revisión sistemática de otros diseños, lo que dice la Cochrane es, alguien tiene que hacer un ensayo clínico, ¿ya? Más que hacer una revisión sistemática de otro diseño. Ahora uno pudiese hacer una revisión sistemática de otro diseño y la colaboración Cochrane establece herramientas para hacerlo, tiene herramientas para evaluar sesgo en otro tipo de diseños y está abierto a eso. Pero y depende de las áreas temáticas también, tal vez de los grupos Cochrane, ¿ya? Hay grupos que son de áreas temáticas mucho más, tal vez no tan duras u objetivas, que podrán requerir otro tipo de diseño. Pero si tú miras, en realidad la mayoría es de ensayos clínicos. Tal vez no siempre controlados. Tal vez ese es como el criterio. Sí, y la segunda pregunta va relacionada con un alcance que hizo usted en relación al sesgo que se genera cuando se hace como una investigación previa a hacer la revisión sistemática, porque uno igual tendría a pensar de que para ver cómo está el estado del arte, por decirlo, si es que es como necesario hacer la revisión o no, y que, de qué forma eso se condiciona un sesgo. Claro. Desarrollar más esa idea. Lo que pasa es que, claro, cuando uno quiere hacer una revisión sistemática, uno tiene el deseo de contestar una pregunta, pero también tiene el deseo de hacer una investigación o de desarrollarse como investigador. Entonces uno quiere tener, cuando uno hace una revisión sistemática, en el fondo del alma, yo quiero encontrar artículos para poder hacer ojalá un metaanálisis, ¿ya? Y entretenerme haciendo estos gráficos, ¿no es cierto? Entonces uno tiende, cuando uno podría decir que es factible hacer una revisión sistemática porque existen estudios primarios, o sea, uno hace eso, uno busca si hay revisión sistemática con respecto al tema y al mismo tiempo busco si hay ensayos clínicos que puedan estar dentro de mi revisión sistemática. Y nadie te puede amarrar las manos a que eso tú lo hagas, digamos, ¿ya? Pero en rigor uno debiera plantearse la pregunta independiente de si hay estudios primarios o no. En el caso, por ejemplo, de la revisión que salió en blanco, yo hice una búsqueda de estudios primarios con respecto a y encontré dos que parecían, pero que en realidad no respondían. Pero como hice mi búsqueda en Medline y todavía me quedaba hacer la búsqueda en las otras bases de datos, en literatura gris, uno se embarca, digamos, en el proyecto en hacer la revisión sistemática con la esperanza de que va a encontrar algún estudio. Finalmente no se encontró ninguno, ya, pero en rigor, y la conclusión es que es necesario hacer un ensayo clínico, o sea que hay una brecha de conocimiento con respecto al tema, ¿ya? Entonces, ¿qué te digo yo? En rigor, uno debiera querer responder la pregunta independiente de si es distinto en un ensayo clínico, que tú dices, quiero responder esta pregunta, pero tengo que saber si tengo paciente, si es factible, porque si no tengo paciente no la puedo hacer. Aquí sí la puedo hacer, aunque no tenga estudios primarios, ¿no? Es un poquitín más fome, pero la puedo hacer. Ya, una pregunta más y nos vamos. Doctora, otra pregunta. Mire, a la hora de obtener los estudios completos a full text, ¿hay algún impedimento, por ejemplo, que ponga la Cochrane o alguna forma de ellos cerciorarse de cómo se obtuvo el estudio? Porque muchas veces uno obtiene el estudio porque se lo consigue otra persona o de repente lo baja de algún lugar. Entonces, yo me refiero a los derechos de copia. Ya, a ver, cuando tú haces una revisión Cochrane, tienes ciertas garantías en el fondo, ciertas facilidades. Una facilidad es que la búsqueda, hay un especialista que te ayuda a hacer la búsqueda. Segundo, está la facilidad que siempre vas a tenerlo, siempre que esté disponible, o sea, en realidad yo diría que el 99% de las veces vas a tener los textos completos porque obviamente los grupos Cochrane tienen acceso a todas estas revistas, a las bases de datos y a las revistas de manera legal, que es como tu pregunta. Cuando uno hace una revisión solo, generalmente tiene que ver maneras de encontrar los textos completos. Pero la manera más legal de encontrar un texto completo es escribirle al autor del artículo. Si yo no lo tengo aquí porque no tengo acceso a la revista, porque la revista es muy cara, mi universidad no lo tiene, yo le escribo al autor, ¿ya? Y eso, así por lo menos nosotros con nuestros alumnos de pregrado o con los alumnos cuando hacemos revisiones que no son Cochrane, los intentamos conseguir. Y si finalmente no logras conseguir un artículo, eso tú lo declaras, ¿ya? Tú lo declaras y que no pudiste incluirlo nomás, ¿ya?
pero en realidad dentro de la Cochrane tienes esa garantía. Y tienes la garantía también de que si encuentras artículos en distintos idiomas, porque eso tampoco yo puedo poner un criterio de inclusión que estén en inglés o que estén en español, tengo que incluirlos todos, en chino, en ruso, en lo que sea, pero como la colaboración es internacional, nosotros podemos trabajar, digamos, con la traducción de los artículos también. ¿Ya? Eso. Nos vemos entonces ahora sí el próximo mes, en octubre, vamos a tener el taller de Reference Manager. Así que están invitados. Muchas gracias.